esta noche, muy agradecido a Dios en primer lugar. De la misma manera, agradecer a la universidad aquí en Bolivia y a mis queridos coordinador Luis, como también decano de la facultad, y queridos compañeros, que Dios permite realizar esta actividad como práctica profesional de la carrera del liderazgo pastoral, en lo cual voy a manifestar en esta noche en cuanto al libro de profeta Oseas, y voy a indicarlo particularmente profeta Oseas junto a su pueblo, que tiene los siguientes enfoques. Primeramente, profeta Oseas tiene que enfrentar como persona frente a su pueblo, y Dios lo escogió para que pueda enfrentar con su vida, por lo cual la vida, el tiempo de profeta Oseas tiene una situación quizás muy compleja. Por tanto, en los capítulos 1 y 2 del libro de profeta Oseas nos describe que la palabra de Jehová, sencillamente dicho de esta manera, vino a profeta Oseas, que dijo: habla la palabra. Esto es la palabra de Dios para profeta Oseas. Él comunicó la palabra de Jehová y aplicó esa palabra a su vida y al pueblo y a las circunstancias que le rodeaban en ese entonces. Oseas era un hombre, pero era un hombre de Dios, utilizado para hablar por medio de él. Entonces aquí podemos enfatizarlo. La palabra de Jehová aplicado primeramente a su vida. Muchas veces sucede con nosotros. Primeramente Dios nos conoce como persona. Tenemos que enfrentar, primeramente tenemos que vivir lo que Dios quiera y enfrentar primeramente con nuestras vidas. Por tanto, profeta Oseas, como su nombre significa, salvación. Por tanto, este libro nos presenta puntos tan importantes relacionados con el pueblo o con el país, con la comunidad donde vivimos nosotros. Tiene mucha particularidad para poder aplicarlo a la vida de nuestro tiempo. Por tanto, en los primeros versículos empieza Oseas de la siguiente manera: los tiempos en los que vivían Oseas en días de los reyes que eran tan importantes en ese entonces, que son los siguientes: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Rey de Judá, rey de Israel. O sea que el ministerio de Oseas abarcó entre los años 760 a 720 antes de Cristo, durante los días de monarquía dividida, reino norte, reino sur. Esto fue después de los días de David y Salomón. Una vez que el reino se había dividido, entonces Dios lo llamó a profeta Oseas para que pueda encarar, para que pueda ver la realidad, enfocar la realidad del pueblo Israel. Cuando el pueblo de Dios estaba dividido en una guerra civil, creando dos naciones, en el norte y Judá en el sur. Esto es cerca de 250 años.
después del tiempo de David y algunos 650 años después que Israel llegó a la tierra prometida. Entonces, estos aspectos que son muy importantes para poder analizar. Como mencionamos, reyes que son importantes: Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. El ministerio de Oseas fue en el reinado norte de Israel. Sabemos esto porque en Oseas, capítulo 7, él llama al rey de Israel rey nuestro, porque su ministerio está enfocado hacia el reino del norte de Israel, con su capital, Samaria. Pero para el beneficio de los lectores, para el beneficio de nuestros hermanos, que podamos ver, Oseas les da el punto de referencia para los días de su ministerio. Por tanto, los días de Jeroboam II era una referencia. Oseas comenzó su ministerio en los días de Jeroboam II. Desde un punto de vista político, económico, Jeroboam II fue un rey exitoso y bueno, según donde nos menciona el segundo Reyes capítulo 14, versículo 23 al 29. Israel prosperó políticamente, material y materialmente bajo su reinado, pero fue un tiempo de una significativa decadencia espiritual y moral. Estos puntos son muy necesarios donde podemos hacer un análisis con nuestro país, con nuestra comunidad, inclusive con la iglesia donde nosotros nos congregamos. El terrible resultado de esta decadencia no sería evidente sino hasta que terminaran los días de Jeroboam II. Muchas veces la iglesia no tiene que buscar la prosperidad material, más bien tiene que buscar acercarnos a la palabra, vivir un día de avivamiento. Eso significa vivir más cerca de Dios. Entonces, un ejemplo dramático de esto es visto en las vidas de los 6 reyes que prosiguieron a Jeroboam durante el tiempo del ministerio de Oseas, que son contados diferentes dinastías. O sea que los reyes de Israel durante el ministerio de Oseas fueron desde 760 a 720 años antes de Cristo. Y ahí podemos encontrarlo diferentes dinastías: dinastía de Jehú, dinastía de Salum, dinastía de Manahem, dinastía de Peca. Entonces, estas dinastías, bueno, llevaron al pueblo Israel a una dinastía de Oseas, donde Oseas, no el profeta, sino el rey Oseas, en el año 732 a 722, murió en el exilio, donde Israel, los 10 tribus, ya han sido llevados cautivo y nunca más retornó. Hasta hoy. O sea que vivir alejado de Dios, vivir en una vida de inmoralidad, alejado, una decadencia espiritual, Israel ha sido desterrado y no ha vuelto hasta hoy. Cuán peligroso es vivir lejos de Dios, alejarnos de la palabra de Dios, dejar a un lado la palabra de Dios. Bueno, podemos hacer un análisis en nuestro tiempo. Yo creo que en aquellos tiempos el pueblo de Israel estaba lejos de Dios. Israel lo tomó la religión de los cananeos, del Astarot, dioses paganos, que lo tomó. En este tiempo, Israel, o nuestra nación, también está viviendo en un tiempo de escasez en la vida de santidad, en la vida de religiosidad. Vive el pueblo de hoy quizás con mucha idolatría, alejados de Dios. Yo creo que esto de ninguna manera es bueno a los ojos de Dios. Queridos hermanos, queridas hermanas, yo creo que
Siempre tenemos que reflexionar en función de la palabra. Siempre tenemos que predicar donde quiera que estemos, acercarnos a Dios. Que el pueblo de Dios, como Bolivia, como nuestras iglesias, vivamos cerca de Dios. Una vida arrepentida, una vida más cerca de Dios. Que tengamos comunión con Dios. No solamente ser una persona religiosa. Con estas indicaciones, queridos hermanos, bueno, que el Señor bendiga y no vayamos alejándonos de Dios. Más bien, vayamos más cerca. Que el Señor bendiga. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Gracias.